Bueno, no, pues muchísimas gracias por la invitación a presentar mis avances del trabajo doctoral en este espacio. Para mí pues es muy importante esto, poder contar pues en Colombia qué estaba haciendo, si bien pues mi aplicación de trabajo es en su mayoría para el contexto de Phoenix en Arizona, pues hay una parte que, como les voy a contar, sí tiene que ver con Colombia. Yo soy ingeniera ambiental y magíster de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional también, y trabajé también un tiempo, casi 5 años en CIATA, y pues estuve trabajando en temas de clima urbano, y ahora pues di un paso más adelante en revisar cómo las condiciones de las ciudades están afectando pues la salud de las personas. Entonces, el día de hoy les voy a contar pues como la motivación de que me llevó a hacer esta investigación. Un gran detalle, pues el mayor detalle va a ser como los métodos y lo que lleva pues por detrás de hacer este tipo de investigación. Voy a contarles los resultados preliminares que estuve presentando en la reunión de AMS en enero. Les voy a contar en qué voy y les voy a contar pues como algo al final que sé que les va a emocionar como a mí me emociona. Listo, entonces, bueno, y me disculpan las diapositivas en inglés. Si tienen alguna duda, al final me pueden pues como preguntar si algo no quedó claro. Bueno, ¿por qué es importante entonces estudiar los efectos del calor en la salud? Pues el calor como tal, la exposición al calor nos afecta de maneras muy diferentes en el día a día, y en cuanto a los impactos, pues hay, eso es todo un espectro, pues va desde el disconfort hasta la ocurrencia de enfermedades hasta llegar a la muerte. La manera más conocida por la cual uno podría morir de calor es por heat stroke, que es un golpe de calor que en realidad pues, es una falla multisistémica que ya pues el cuerpo ante tanto estrés en el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, en todo el cuerpo en general. Entonces pues por eso es que se da pues como la muerte, pero en general la mayor causa de mortalidad por el calor se da por la presión en el sistema cardiovascular, y por eso es que vemos como que en muchos países se da una ola de calor y los primeros pues como que fallecen son, por ejemplo, personas adultas mayores con problemas cardiovasculares. Bueno, esto tiene unas implicaciones sociales muy grandes, al menos para el caso de Estados Unidos y el caso de muchos otros países en el mundo. El calor es la causa es la razón que causa más muertes por riesgos hidrometeorológicos. El calor pues, se puede considerar como un asesino silencioso, y hay dos aspectos. No todas las personas en la sociedad se exponen de igual manera al calor, y hay personas que son más susceptibles a ser afectadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, de las personas que trabajan al aire libre, esa exposición al calor causa que sea un grupo poblacional con mayores riesgos a la salud, y como en general en la sociedad, a mayor calor también hay mayores pérdidas pues como económicas. Y en cuanto a la vulnerabilidad, las personas adultas mayores y, por ejemplo, las mujeres, las embarazadas están en un mayor riesgo. La buena noticia es que todos estos impactos a la salud se pueden prevenir, y nosotros como científicos podemos aportar información en la práctica para poder mejorar el proceso de adaptación al calor. Bueno, perdón. Bueno, se hace mucha investigación en el tema de esta intersección del calor y la salud, pero aún hay muchos aspectos en los cuales podemos mejorar. En cuanto al objeto de estudio, hay muchos estudios que toman el calor como si fueran solo temperatura, y pues eso ignora el rol tan importante que tiene la humedad, la radiación, especialmente en los trópicos, y el viento en el estrés térmico. Pocos estudios incluyen la adaptación, y los estudios epidemiológicos por lo general se enfocan en impactos que ya son clínicos, como hospitalizaciones y muertes, pues que son igual los datos que están más disponibles. En cuanto a quién se está investigando, el foco en este campo de investigación está hacia por ejemplo, las métricas de estrés térmico están enfocadas o están calibradas para adultos sanos y pues como con el fenotipo europeo, y pues esto causa que muchos de los
grupos más vulnerables estén subrepresentados. Ya cuando miramos el componente espaciotemporal de este problema de investigación, muchas investigaciones, pues el espacio y el tiempo en el que ocurre la exposición y el impacto a la salud no coinciden. Y cuando sí coinciden, pues que son estudios que se hacen en el laboratorio, o en salud ocupacional, pues son condiciones muy controladas, lo que ha llevado a que hayan pocos datos empíricos en cómo pues la gente está experimentando pues el calor y su respuesta en la salud. Que este es como el research gap, como pues, sí, el problema de investigación que estoy abordando yo en mi tesis doctoral. De relevancia para nosotros, Latinoamérica produce menos del 4% de los estudios de cambio climático y salud a nivel mundial. Entonces, pues hay muchas cosas que de pronto no sabemos si estamos haciendo mejor que otros países o en realidad tenemos mucho por mejorar. Bueno, cuando hablamos de la experiencia individual con el calor, en realidad pues estamos hablando de un problema de investigación que es el clima a escala humana, que creo que cambia un poquito como de lo que se ha presentado en las charlas anteriores. Y aquí estamos hablando entonces de tres componentes, del cuerpo humano como sistema fisiológico, el ambiente térmico y el contexto social, porque el calor no solamente es un problema físico. Entonces, cuando hablamos del calor del cuerpo humano, nuestro sistema termorregulador tiene un objetivo, que es mantener nuestra temperatura interna alrededor de los 37 grados, no importa cuánto frío, cuánto calor haga, porque eso es como el ambiente en el cual nuestro cuerpo funciona bien. Listo. Entonces ya revisando entonces cómo es ese ambiente térmico, como les contaba, no es solo temperatura, también digamos que nosotros estamos en una calle a mediodía, lo que nos está aportando esa carga térmica está dada por la temperatura, la humedad, la radiación del viento, y esto pues tiene influencia de diferentes escalas espaciotemporales. Y ya hablando del contexto social, pues hay ciertos factores que se denominan los determinantes sociales de la salud, que son aspectos no clínicos, pero que sí van a condicionar mucho la susceptibilidad de una persona a tener afectaciones en la salud o no, y también digamos que estos mismos afectan, pues sí, inciden en cómo una persona se expone o no al calor, y estamos hablando pues como del acceso a la infraestructura, la educación, y la posición socioeconómica y también como el tejido social. Listo. Voy a hacer una aclaración de conceptos en este punto de la presentación para que puedan seguir de aquí en adelante y también para ayudar a aclarar algunos conceptos que son muy confusos en la literatura de calor. Entonces, cuando hablamos de la exposición personal al calor, estamos hablando del contacto con este riesgo, con esta amenaza física que es el calor extremo. Entonces, aquí es como el símil con algunos conceptos de toxicología. Entonces, exposición es el contacto y se caracteriza en términos de intensidad, duración y frecuencia. El estrés térmico se puede considerar como la dosis de calor, que es en realidad como esa carga neta de calor que hay en el cuerpo, que no solamente depende del exterior, sino también de lo que nosotros estemos haciendo, porque mayor actividad física, mayor calor metabólico producimos, y la vestimenta pues es como un mediador en esto. Y un tercer térmico entonces es como la respuesta fisiológica, que en inglés sería heat strain, en español la traducción es sobrecarga térmica, que me parece súper confuso, pero así lo pueden ver en la literatura. Y pues entonces aquí cómo se relaciona esto: a mayor exposición, mayor estrés térmico, mayor respuesta del cuerpo. Pero entonces el cuerpo como tal tiene un rango de adaptación eh, a, a la exposición al calor y a la carga térmica que puede recibir. Entonces, digamos que cuando estamos expuestos al calor, al principio entonces como que hay un orden de activación de los mecanismos fisiológicos. Entonces, hay un flujo primero como de sangre del core del cuerpo hacia la piel. Esa distribución de sangre es tratando de buscar, ok, hay un ambiente más frío que me pueda ayudar a enfriar internamente. Si eso no pasa, entonces en el cerebro hay algo que nos dice, oiga, váyase para un lugar más fresco o disminuya su actividad física. Si esto no pasa, entonces hay una vasodilatación activa y empezamos a sudar,
y pues digamos que va aumentando pues como esa carga fisiológica hasta un punto en el cual pues ya el cuerpo por sí solo no puede compensar todo esto y nuestra temperatura interna empieza a aumentar y eso pues puede llevar a diferentes enfermedades. Listo. Entonces, lo que yo estoy haciendo en mi investigación doctoral es una investigación metodológica para mejorar pues, metodologías existentes en la cual estoy examinando la exposición personal al calor en ambientes reales, uniendo la exposición con la respuesta fisiológica y la percepción térmica de las personas. Entonces, en esto, este estudio es de tipo mixto, es cualitativo, es cuantitativo y cualitativo, o sea, estoy usando sensores para medir el calor, pero también la respuesta fisiológica y estoy pues aplicando encuestas y entrevistas para poder tener información de la percepción y de los recursos de la gente. Bueno, esto para poder hacer esa investigación, pues se he requerido pues diversos recursos de tecnología. Tuve que, pues se planteó un estudio de caso y para poder entonces poder estimar el estrés térmico se está haciendo uso de un modelo de balance de calor en humanos. Listo, entonces el estudio de caso, como les contaba, pues es en el área metropolitana de Phoenix. Creo que somos conocidos mundialmente pues por ser uno de los lugares de la ciudad, de las áreas metropolitanas que está pues en calor extremo durante el verano. A pesar de muchos esfuerzos que se han hecho en los últimos años, pues la mortalidad ha estado incrementando. El año pasado fue el verano más caliente, pero disminuyó la mortalidad y las hospitalizaciones, pero pues igual es un problema que pues sostenido en el tiempo acá. Bueno, en el caso de Phoenix, la mayoría de muertes por calor son en espacios exteriores, pero también hay una proporción muy importante en espacios interiores y todas ocurrieron en lugares que no se pudieron enfriar de manera adecuada. Pues aquí el aire acondicionado es un asunto de vida, es de básica necesidad de vida o muerte. Bueno, entonces este piloto de medición aquí en Phoenix, el target fueron personas adultas mayores por asuntos de reclutamiento y pues ya les voy a contar esta parte, pues tuvimos que bajar la edad a 45 años. Eh, Estas mediciones se realizaron de junio a octubre del año pasado y se midieron personas que vivían en diferentes tipos de casas. Entonces, de junio a octubre del año pasado, 39 personas monitorearon durante 21 días su exposición al calor y su respuesta. Bueno, el año pasado, entonces, como les contaba, fue el verano más largo y más caliente, pero fue porque fue el más largo registrado en Phoenix. Como pueden observar aquí en julio y octubre fueron meses particularmente pues sí, anómalos por ser más calientes y más húmedos. Por ejemplo, aquí pues tenemos temperaturas pues, máximas diurnas que rondan entre los 40 y los 48 grados. Y en octubre pues se dieron condiciones similares a junio. Pues eso dice mucho de cómo se ha ido modificando pues el clima en la región. Los participantes en promedio tuvieron 57 años y pues hubo pues como una población muy diversa en la cual entonces también esta investigación se buscó hacer que fuera bilingüe. Hay una proporción muy importante de migrantes latinos y pues de personas de México pues que crecieron acá. Bueno, ya. Respecto a a los lugares de medición, como les conté, entonces midieron se buscó que estuvieran personas que estuvieran viviendo en diferentes tipos de casas, en casas unifamiliares, multifamiliares y en casas móviles. Aquí en la región, pues hay una gran proporción de los impactos a la salud que se están dando pues como en esas casas móviles, porque son las que sin aire acondicionado son las que se calientan más. Y pues de mencionar, todos los participantes pues tenían aire acondicionado de alguna manera. Bueno, respecto a las mediciones, bueno,
comité doctoral está formado por personas, pues por investigadores de diferentes disciplinas, y uno de ellos es Nicolás Ravanelli, que es un fisiólogo térmico que en los últimos años ha estado desarrollando una tecnología para poder medir en una sola plataforma todo lo que es como la exposición al calor, linkeado con los impactos, pues ya como con esa respuesta fisiológica y perceptual. Entonces, en este caso, a cada persona que participó en el estudio le dimos un sensor de temperatura, un sensor ambiental para que lo tuviera en su sala, y sensores de temperatura y humedad para que los tuvieran en su cuarto. Sí, sí, en su dormitorio, y para que llevaran uno con ellos en el día a día. También, entonces, ya como esa parte de la respuesta al calor se midió con datos de un smartwatch, que entonces, pues sí, como todos los smartwatch que de pronto nosotros usamos, mide entonces también frecuencia cardíaca, actividad, y vía Bluetooth linkeamos sensores de presión sanguínea y de temperatura oral. Acá también entonces en el smartwatch teníamos como algunas encuestas sobre la percepción térmica. Cabe aclarar, tecnología, la idea pues es como, también es un piloto, y la idea es como pues que se están haciendo otros estudios en otros lugares del mundo con otras preguntas de investigación usando el mismo sistema. Para poderle dar entonces como un contexto más amplio a estos datos, entonces también estamos usando datos del aeropuerto, pues sí, del aeropuerto regional como referencia al clima regional, y, hicimos una encuesta de línea base para poder conocer como cuáles son los recursos que tenía cada persona para poder hacer frente al calor. Listo, esta fue la experiencia de los participantes. En general, cada persona se le preguntó por 14 horas de compromiso activo durante la investigación, empezando desde el reclutamiento hasta el final, que les entregamos un reporte individual a cada persona, diciendo como un resumen de sus resultados, porque digamos que cuando uno hace trabajo comunitario, siempre es muy importante darle, pues retribuirle de alguna manera a las personas que participaron en el estudio, pues un artículo científico pues no es la mejor manera. Bueno, hicimos 2 visitas de aproximadamente 1 o 2 horas. En la primera visita entonces hicimos el proceso de consentimiento informado, informando a las personas de qué estábamos haciendo, pros y contras. Instalamos los sensores, se los enseñamos a usar, hicimos una encuesta y les dimos información sobre seguridad al calor. Durante el tiempo de medición, entonces, cada persona tuvo como el compromiso de hacer las encuestas, de llenar 4 encuestas, de llenar por día, entonces, 3 récords de temperatura oral y de presión sanguínea. Y ya en la última visita, les explicamos un poco sobre pues, cómo estuvieron sus temperaturas, y les dimos pues, como una compensación económica, que si bien pues, en estos estudios la participación es voluntaria, siempre se trata de retribuirle a las personas por ese tiempo brindado. Bueno, ya en el otro lado de la experiencia en la investigación, quiero mencionar pues como que ese esfuerzo de investigación pues yo no lo hice sola. Tengo un equipo pues muy grande, hay un equipo muy grande detrás de eso, y también ayuda de organizaciones locales, porque hay muchos aspectos logísticos que hay que tener en cuenta cuando se hace investigación en seres humanos. Entonces, primero, tenemos que tener una aprobación ética del Comité Ético de la Universidad, que es el Institutional Review Board, que es un proceso muy importante para poder garantizar pues, que no le estamos haciendo daño, pues, y que no le vamos a hacer daño a la gente, y que no estamos tomando pues, como ventaja de su situación. Hubo un trabajo importante en el laboratorio, calibrando sensores, en la parte de reclutamiento de los participantes. Creo que fue una de las más desafiantes, porque también, o sea, como abrirle la puerta a un desconocido para poner un montón de sensores en tu casa, pues no es como algo que la mayoría de las personas estén como dispuestas a hacer. Con las personas, también con las visitas en persona, también garantizamos pues como que siempre hubieran 2 personas visitando pues como
cada casa por temas pues de seguridad y también por temas pues como de hacer más eficiente el proceso. Bueno, estos son los resultados entonces que presenté durante la reunión de AMS en el 2025 y pues en esta parte estuve presentando parte del análisis exploratorio de los datos que vine haciendo. Como podrán imaginarse, es un dataset bien complejo. Entonces empecé por lo básico, estuve revisando entonces los datos de temperatura y humedad en cada uno de los 3 lugares de la casa y empecé a revisar un poco de qué decían esas temperaturas, ese calor, esa exposición en términos de confort térmico. Listo. Como les conté, entonces también, o sea, hay una parte de la exposición, pero ya cuando hablamos de estrés térmico, ya involucra pues nosotros qué hacemos, qué estamos haciendo o qué podemos hacer. Y en este caso, entonces, me tomé pues una métrica que se llama livability, que es habitabilidad, que estima cuál es esa máxima tasa metabólica dada bueno, máxima tasa metabólica que está pues como traducida a niveles de actividad máxima que se puede realizar de manera segura en una cierta situación ambiental. Bueno, aquí como referencia, entonces la escala de unidades ETSMETS y un MET es como esa tasa, ese calor metabólico en el descanso, cuando uno está pues descansando y ya a medida que aumenta pues como la actividad, pues va aumentando los METs. Aquí les dejo el QR por si les interesa saber más de la investigación. Pues yo participé en este estudio por si tienen preguntas luego. Bueno, estas fueron entonces las temperaturas promedio que se obtuvieron en cada uno de en promedio en las casas, en todas las casas, en cada uno de los espacios, que estuvieron alrededor de los 25 grados, un poco menor en las habitaciones a la noche y obviamente se esperaba pues que fueran mayores en el día, que como pueden ver pues sí, eh, está entre 27, 25 y 27 grados. Bueno, se encontró al igual que en estudios anteriores en la región que las temperaturas en las salas fueron demasiado heterogéneas, una espera como que porque son ambientes muy controlados que usan aire acondicionado, las temperaturas sean muy estables y no, pues la verdad es que de casa a casa, dependiendo del uso y del tipo de aire acondicionado, va a cambiar mucho esta dinámica. Encontramos que el 53% de los participantes duermen por encima del rango de condiciones pues, que son para obtener una calidad de sueño óptimo, pero aquí digamos que hay algo a tener en cuenta. Estos estudios se han hecho en otros lugares y puede pues, que haya como un componente de adaptación en el lugar que en realidad pues, las personas tengan buena calidad del sueño. Bueno, en cuanto a las temperaturas, a la exposición a las temperaturas diurnas, estamos explorando que el tiempo invertido, pues el tiempo en exteriores es el que más determina que haya más o menos exposición, no tanto pues como en interiores porque tengan el aire acondicionado a una temperatura más alta. Listo. Entonces ya viendo sobre los datos de temperatura, quise pues como revisar que cuando decía que la gente estaba cómoda o incómoda, pero no fue tan trivial. Al parecer la temperatura, por seguro la temperatura no es solamente el aspecto que nos dice qué tan cómodos o, o qué no tan cómodos estamos, pero también pues, hay un sesgo de cuando las personas respondieron a la encuesta. Entonces, pues al principio, entonces mitigando un poco esto, quise entonces ya mejor revisar en términos de estrés térmico si había alguna diferencia de cuando las personas estaban cómodas o incómodas y pues, pues cuando dijeron que estaban pues sí, en las encuestas. Y no hubo una diferencia muy significativa, pero en realidad aquí pues como lo importante es ver que en realidad las personas están teniendo exposiciones térmicas que garantizan que puedan hacer actividades de mediana y alta intensidad. Entonces, pues en realidad, a pesar pues como de las condiciones sean extremas afuera de sus casas, en realidad las personas pues están procurando pues tener exposiciones benéficas. Y bueno, ya pues aquí como hablando, poniendo los resultados en el lente pues como de la
adaptación individual al calor. Entonces aquí primero les quiero mostrar cómo sería la exposición si las personas se hubieran estado expuestas a las condiciones del aeropuerto regional de Phoenix. Como pueden ver, son en promedio pues temperaturas entre 32 y 44 grados, pero en realidad pues ya hay una parte de calor que es evitado por comportamientos adaptativos que hacen entonces que las personas, en realidad la exposición de las personas estuviera en los rangos de 20 a 28 grados centígrados. Entonces ya cuando miramos, hacemos esa comparación entre la habitabilidad, que sería respuesta de exposición a las condiciones del aeropuerto versus la real, podemos ver que hay un incremento en esa habitabilidad de alrededor de 2 METs, que pues en traducción sería como la posibilidad entonces de, en vez de estar haciendo nada en la cama, poder hacer de manera segura actividades de mediana intensidad. Listo. Sin embargo, pues como este rango de habitabilidad no es el mismo no fue el mismo para todos los participantes, y en este momento pues los pasos a seguir son entonces revisar si hay algún aspecto en específico que pueda hacer pues que esté haciendo que las personas pues tengan como esta capacidad diferencial, pues como este máximo teórico diferencial de las actividades que pueden hacer en su día a día. Listo. En este momento, entonces, me encuentro haciendo un reproceso de los datos, porque necesito saber, pues, si obviamente, pues, si nosotros con clima, pues, estamos familiarizados con el proceso, pues, como de saber qué datos podemos confiar o no, de acuerdo como a diferentes sesgos en los sensores. Y pues la idea es como tener dos resultados principales de toda esta investigación. Uno enfocado a los perfiles de exposición y poder saber entonces como si hay o sea, si la gente se comporta de cierta manera respecto al calor. Y un segundo resultado ya es como ver en cuanto a los perfiles de respuesta, qué tanto pesa o qué pesa más entre la percepción al calor y el estrés fisiológico con los marcadores cardiovasculares que tenemos. Bueno, hay una tercera parte que era pues como la sorpresa que quería contarles al final, y es que este estudio también tiene una versión colombiana en la cual se hicieron mediciones, entonces todo lo que les conté anteriormente, pero también se hizo una entrevista para conocer pues como narrativas de adaptación al calor, y todo esto se puede hacer, se logró porque este proyecto, pues el proyecto de mi tesis doctoral, está enmarcado en este centro global de la NSEP, que tiene como temática adaptación al calor, en la cual la investigadora principal es mi jefa. Y entonces estamos colaborando con universidades en Australia, Canadá y Singapur, haciendo pues como diferentes pilotos de esta tecnología con diferentes preguntas de investigación. Para el caso de Colombia me alié con la profesora, con la epidemióloga Mónica Pinilla, y pues les quería contar pues que hicimos, este piloto se enfocó en las ciudades de Medellín y Cali, en donde la idea pues era, pues yo siendo consciente que no son las ciudades más calientes del país, la idea era como con este piloto abrir la conversación sobre la adaptación al calor en ciudades tropicales de montaña, que como particularidad estamos enfrentando apenas la necesidad pues de tener o de mejorar pues como los sistemas de enfriamiento. La población objetivo fueron mujeres mayores de 50 años. Estuvieron midiendo, estuve haciendo campo en Colombia entre febrero y marzo de este año. La idea era hacer esta investigación en enero y febrero, pero muchas cosas pasaron y pues fue entre febrero y marzo, y la idea era entonces poder contar con datos entre barrios que fueran personas, mujeres que vivieran en diferentes condiciones socioeconómicas, que vivieran en barrios más cálidos o más frescos de cada ciudad. Bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy, y quedo pues como atenta a las preguntas, sugerencias, feedback que tengan. Y ya, muchas gracias.